voy a ver alucinación. No hay alucinación ni generalmente delirio, pero sí, ni tampoco alteración grave de la conducta, pero sí voy a tener alteración en la parte. Aparecen, en síntesis para que me entiendan mejor, ahí aparecen síntomas más bien negativos. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Embotamiento afectivo, retraimiento social, ¿verdad? Y una manera poco lógica de pensar. O sea que son síntomas, ¿verdad? Por eso le llaman residuales. ¿Cuándo yo puedo tener estos síntomas del paciente? Justamente lo que estamos hablando ahora. Generalmente estos síntomas residuales aparecen en esos pacientes que están en tratamiento, ¿verdad? Consiguen tratar, ¿verdad? Consiguen disminuir, o sea que sus síntomas, los episodios psicóticos, pero siempre va a quedar, en el esquizofrénico siempre queda algo, ¿verdad? O sea que, en este caso, por eso su nombre es residual. Este tipo de subtipo de esquizofrenia generalmente aparece ya en personas que tuvieron ya un brote psicótico, pero después, porque se trataron, consiguieron terapia, o lo que sea, entonces consiguieron disminuir los síntomas psicóticos, pero sí, por eso es residual. Pero recuerden que en el esquizofrénico, como dije, no, la recuperación nunca va a ser completa, ¿verdad? Entonces acá tenemos la aparición de, más bien, ¿verdad?, retraimiento social, embotamiento afectivo, pero no tenemos delirios ni alucinaciones. Embotamiento afectivo, retraimiento social, Depresión. Claro, y por eso es lo que les digo, que el paciente hay que descartar justamente eso según los criterios. Porque también, pero el depresivo es diferente. Para llegar a esta fase residual tuvo que haber pasado sí o sí antes para un episodio de alucinatorio. Entonces, por eso es muy difícil en psiquiatría. ¿Verdad? Hay que descartar, justo de esto nos va a hablar ahora el criterio, que hay que descartar de otro tipo de trastorno. Entonces, ¿es necesario o no para que yo pueda diagnosticar la esquizofrenia? Yo sí o sí tengo que tener presencia de delirio o alucinaciones. No, para diagnosticar la esquizofrenia no es necesario justamente la presencia de delirios, siempre y cuando cumpla 2 o más de estos 5 criterios que yo le voy a mencionar acá. 5 o más de estos. ¿Cuáles son estos criterios? Puede que no presente alucinaciones, pero puede ser que presente un discurso desorganizado, incoherencia en el pensamiento, lenguaje, comportamiento desorganizado o catatónico. Si tengo 2, yo ya puedo diagnosticar, ¿sí o no? Sí, criterio de 2 o más, pero acá yo no tuve delirio ni alucinaciones, ¿verdad? Entonces, no siempre para diagnosticar sí o sí el paciente tiene que estar en esa fase, en ese momento de delirio o alucinación. Claro que esa es su característica principal, ¿verdad? Hay que tener 2 o más. No, y eso que te digo, si el paciente refiere que no tuvo, pero vos ves que tiene un discurso desorganizado, un poco coherente, idea ilógica, si presentó ya de repente dice familiar que a veces te dice en guaraní, te dice, no sé cómo te dice, ichaipá, te dice, o sea que dice arruga, o sea que así te dice el paciente, porque no sabe pues referir, no te va a decir tuvo catatomía, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, ahí cuando usted puede llevar ya con 2 de los síntomas, yo ya puedo, ¿verdad? Aparte de eso, esto para el criterio A nada más. Después vamos viendo otros criterios. Entonces, toda es la misma cosa, solamente que es en una forma más, todo lo que ya mencionamos, pero cita de una manera más organizada. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el criterio B? ¿Verdad? Que durante una parte significativa del tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un trastorno en el funcionamiento en uno o más ámbitos. ¿En dónde? En el trabajo. Claro, cuando el paciente ya tiene alteración en la parte laboral, cuando ya interfiere en lo laboral, en la relación interpersonal, ¿verdad? Entonces, o en el cuidado personal, ¿verdad? Entonces, luego nos dice en el criterio C, ¿verdad? Acá volvemos a tocar algo que ya dijimos. Acá en el criterio C, por ejemplo, nos dice, nos condiciona el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo mínimo para que yo pueda decir si está bien, cumple con los criterios? Más de un mes. Más de un mes, claro que más de un mes, pero mínimo ¿cuánto? 6 meses. Mínimo de 6 meses. Bueno, entonces es lo mismo en todo.
Ahora lo que dijo hacer la compañera, hay que descartar otros trastornos. Eso es lo que nos dice en el criterio B. Yo tengo que descartar otro trastorno como el esquizoafectivo, que vamos a dar en otra clase, y también un estado depresivo o bipolar, ¿verdad? Porque cuando vemos bipolaridad vamos a ver que tiene su episodio depresivo, también tiene su episodio maníaco. Bueno, entonces eso es lo que hay que ir descartando. Entonces, y también tengo que ver que no se atribuya a otro factor fisiológico. Por ejemplo, hay que descartar si el paciente consume drogas, ¿verdad? Uso de drogas, medicamentos o cualquier otra afectación médica, ¿verdad? Entonces, en las personas jóvenes, por ejemplo, hay que tener en cuenta si es que si es que esa persona tuvo en la niñez, ¿verdad? Algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿verdad? O algún trastorno de la comunicación que inició en su infancia, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta en la hora de descartar. Aparte de eso, el tiempo. ¿Y qué más es lo que tienen que tener en cuenta? En la anamnesis. Bueno, los síntomas ya sabemos. Síntomas, tiempo, ¿qué más? Y algo muy importante que repetí 100 veces ya. Antecedentes familiares, ¿verdad? Porque es muy común. ¿Y cómo yo voy a tratarle a mi paciente? Una vez que cumplió todos esos criterios, ¿sí? No importa el subtipo. ¿Cómo yo le voy a tratar? Acá no importa el subtipo, si es paranoide, desorganizado, si es catatónico, acá no importa. Primero, ya lo que a nosotros nos compete en la parte de psiquiatría es el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Las intervenciones psicosociales y la psicoterapia ya es ya con el psicólogo. Entonces, A senhora falou sobre descartar outras. Mas existe alguma relação da esquizofrenia com outros transtornos? Puede. Geralmente estão associados com esse transtorno. Hay veces que no solamente tiene esquizofrenia, recordate que la Não mayoría é comum que tenha esquizofrenia e X transtorno. puede también. Mas tem algum específico que seja mais comum? Y acabamos de decir, justamente puede ser esquizofrénico y el esquizofrénico también tiende más a tendencia a desencadenar cuadros depresivos. Ambos también. Entonces, eso es lo difícil con psiquiatría. A veces no es solamente un diagnóstico, solamente un dado, sino que más de un diagnóstico. Y hay veces que un solo fármaco te puede ayudar. Hay veces que eso se tiene que combinar. Hay veces que tienen que atender porque la reacción de ese fármaco puede contrarrestar otra vez el efecto. Por eso es lo que hasta ahora es el tratamiento, y no hay todavía ningún tratamiento así con psicofármaco que sea, que no tenga una reacción. Todos los fármacos ustedes saben que de por sí tienen una reacción adversa, ¿verdad? Pero con estos tipos de fármacos, más otra vez hay que tener, ¿verdad? Tener cuidado, y más otra vez con la dosis con la cual lo vas a empezar a medicar a tu paciente. Cuando demos fármacos, usted todavía no vamos allá por, ¿qué mes estamos ahora? ¿Agosto? Agosto, septiembre, terminando mitad de septiembre para octubre, para ya vamos a dar psicofármacos, ¿verdad? Pero le voy a ir mencionando ya para que tengan en cuenta. Cuando hablamos de antipsicóticos, vamos a hablar, cuando den fármacos, están dos tipos, de primera generación y de segunda. De primera generación fueron los primeros que se empezó a utilizar, y los fármacos de primera generación, los antipsicóticos, son los que más producen efecto colateral. Los de primera generación fueron los que más producen, o sea que son los que más producen y tienen una reacción colateral, pero fueron los primeros fármacos que se empezó a usar, ¿verdad? Lo que se tenía a mano, ¿verdad? Ya después vinieron los de segunda generación, pero después le voy a mostrar. Hay un fármaco de primera generación, por más que tenga reacción adversa, que todavía se utiliza bastante y no se puede todavía reemplazar, es el haloperidol, que se utiliza principalmente en urgencias. ¿Para qué? Para tratar síntomas psicóticos agudos. Entonces, tenemos también por otro lado la clorpromazina, la levopromazina, todos ellos de primera generación, pero entre estos, el que se utiliza hasta ahora y se sigue utilizando es el haloperidol. Haloperidol, van a ver que hay dos tipos. ¿Alguien es enfermero acá? Nadie. El que se utiliza en urgencia y el haloperidol de almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso? El almacenamiento en el que se le puede administrar al paciente cada mes para el tratamiento. Este es del canoato.
¿Qué cosa? Del canoato. ¿De su nombre comercial? No, que se cree de largo plazo, que puede repetir. ¿Puedes repetir? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el haloperidol? El haloperidol más bien se utiliza así. Nosotros estamos acostumbrados acá en usar en urgencia nomás, para tratar síntomas psicóticos. Pero recuérdense que el que es de almacenamiento puede utilizar. Hay pacientes que no suelen controlar con medicación vía oral. Y hay veces que hay que colocarle, tiene su terapia cada vez. Imagínense, esto está. ¿Cómo se coloca el haloperidol? ¿El intramuscular o intravenosa? Intramuscular. Imagínense que una vez una colega justamente dio la indicación de colocar intramuscular, el de almacenamiento, el que se coloca cada vez. Dio la indicación y le estaba goteando por suero. Yo no sé cómo ese paciente no hizo una reacción extrapiramidal, no sé, fue fuerte. Y supuestamente le aplicó otra doctora, pero a domicilio. Sabrá quién le habrá aplicado, ¿verdad? Pero cuidadito. Justamente quiero que me investiguen para la otra clase. Le voy a ir adelantando porque van a escuchar mucho. ¿Saben qué son las reacciones extrapiramidales y el síndrome neuroléptico maligno? Que son dos reacciones adversas principales de los antipsicóticos de primera generación. Entonces, por eso ya no se utiliza mucho, excepto nuestro querido aliado y amigo haloperidol. Y después tenemos a los antipsicóticos de segunda generación. Este sí, mejora que se utiliza para tratar tanto síntomas positivos como negativos, ¿verdad? Y tiene menos reacciones adversas que los de primera generación. ¿Y cuáles son los que más utilizamos cuando hablamos de antipsicóticos de segunda generación? La quetiapina, la risperidona, la olanzapina, ¿verdad? Entonces, estos son los que más utilizamos en nuestro medio, pero estos ya son fármacos de segunda generación. Doutor, Y la por favor, repete as duas patologias que desencadeiam a primeira. no son patologías, son reacciones adversas de los antipsicóticos de primera generación, principalmente. Síndrome extrapiramidal y el síndrome neuroléptico maligno. No son patologías. ¿Anotaste? Anotei agora. Anotaste. Obrigado. Bueno, y la terapia electroconvulsiva. Justo hace rato me preguntó una alumna, ese es como antes, ese es con la película, ese es el shocking. No es así como muestra tampoco en la película, ¿verdad? Algunas de ellas vieron cómo se hace una terapia, pero real, les digo, no en la tele. ¿Algún tratamiento con terapia electroconvulsiva? Caríssimo. Esa es una Ele fez 20 sessões, R$16.000. 6.000, exactamente, 16, 16. por sesiones. Y acá en la zona de Alto Paraná, hasta donde yo sé, solamente hay un psiquiatra que hace este procedimiento. Y el psiquiatra es el más antiguo de todos, creo que ya tiene 50 o 60 años el doctor.